Bueno, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas. Me alegra de estar una nueva vez inaugurando este seminario permanente de arte argentino. Veo algunos nombres y caras conocidas, eso me alegra mucho también. Mi nombre es Carolina Bozano de la Llosa, soy integrante del área de los programas públicos del Museo de Arte Moderno, que es un área que se encarga de gestionar y producir varias actividades en torno a las exposiciones que el museo presenta. Leo algunos comentarios y no se preocupen si no pueden encender sus cámaras porque no es condición para participar encender sus cámaras. A modo de presentación puedo contarles que este año SPA va a contar con 6 módulos. Espero que mi perra baje las escaleras para seguir contándoles. 6 módulos de 3 encuentros cada uno. Cada módulo va a estar a cargo de un docente, de una investigadora, proveniente de distintas áreas del conocimiento, antropólogas, sociólogas, historiadoras del arte. Creo que este año va a haber como un perfil un poco más interdisciplinar y eso está muy bueno. Y la idea de este SPA es que los módulos puedan de alguna manera conectarse con el programa anual de exhibiciones que presenta el Museo Moderno este año. El programa anual tiene un nombre que es Un Día en la Tierra y consiste en 11 exposiciones, nada más ni nada menos, algunas de las cuales ya fueron inauguradas el pasado 7 de abril, entre ellas la exposición Vida Abstracta, que de alguna manera este primer módulo que hoy inauguramos va a conectar, ¿no? Digamos, vamos a ver algunos periodos históricos de artistas y obras que van a estar presentes en esta exhibición. Exhibición que curaron el equipo curatorial del Museo Moderno, conformado por Javier Villa, Clarisa Pendino, Francisco Lemus, Violeta González Santos, Marcos Kramer, en diálogo con la directora del museo, Victoria Norton. Quizás alguno de ellos y ellas hoy nos está acompañando, no alcanzó a ver, pero si están por ahí, bienvenidos sean también a conversar y a dialogar. Bueno, por otro lado, para aquellos que sea la primera vez que participan de SPA, del seminario, les cuento algunas cuestiones de carácter más técnico. Por un lado, una muy buena noticia es que todas las clases se graban, por eso es que al inicio habrán escuchado que se está grabando, y es una buena herramienta para aquellos que no puedan conectarse algún día, o para aquellos curiosos que quieren volver a ver el encuentro, o si se conectan tarde. Es un material que va a estar a disposición, por lo general al día siguiente de la clase van a recibir un correo con el link de acceso al registro. De la misma manera, cada módulo cuenta con una bibliografía sugerida a cargo de cada docente. Nadie les va a tomar ningún examen, sino es porque en caso de que quieran profundizar en alguno de los temas, puedan tener ese material a disposición. Solo eso. Y por otro lado, a manera de, vamos a tener como una dinámica que se va a repetir en todos los módulos, que es muy sencilla, y consiste en que la primera parte de la clase vamos a cederle la palabra a los docentes a cargo, y nosotros vamos a mantenernos con el micrófono apagado para no generar ningún ruido. También deshabilitamos el chat para no distraernos. En todo caso va a quedar habilitado para que puedan hablar conmigo por si tienen alguna duda o algún inconveniente técnico, yo los puedo ayudar con gusto. Y sí, para los últimos minutos de cada encuentro vamos a dejar un espacio para que podamos hacer consultas, preguntas a la docente. Preguntan sobre certificados de participación. No damos certificados. En el único caso en el que otorgamos es en aquellas personas que son estudiantes de determinadas carreras o tecnicaturas y por ahí tienen una serie de horas prácticas que rendir. En esos casos nos escriben a programaspúblicos@museomoderno.org como dando el justificativo, y con gusto lo haremos, pero así en general no damos certificados de participación.
Bueno, habiendo dicho todas estas cuestiones técnicas, voy a pasar a presentar a nuestra flamante docente del módulo 1, módulo del cual no dije el nombre todavía, muy mal, ¿no? Estamos inaugurando el módulo 1 de SPA, llamado Contra todo ilusionismo, poéticas y programas de la abstracción en el arte argentino. Berenice Gustavino es doctora en Historia y Crítica de Arte, graduada de la Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad de Rennes en Francia. Es docente en el área transdepartamental de Crítica de Artes en la Universidad UNA, de la Universidad Nacional de las Artes, y de la Facultad de Artes de La Plata. En ambas instituciones, su investigación actual se orienta a la historiografía del arte argentino y a la historia de la disciplina Historia del Arte. Dicta el seminario Textualidades de las Artes en la maestría en Historia del Arte Moderno y Contemporáneo, e integró el equipo curatorial de la exposición Ilustres Desconocidas, algunas mujeres en la colección en el Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Petoruti. Así que, Bere, bienvenida nuevamente, un placer poder acompañarte, tanto ya viene participando de otras ediciones del SPA. Te cedo la palabra y te agradezco nuevamente. Muy bien, hola, buenas tardes a todas y a todos, ¿qué tal? Un placer estar acá nuevamente, es el tercer año, hola Susana, es el tercer año en que yo participo de este Seminario Permanente de Arte Argentino, así que es un gusto para mí encontrarles y seguir aprovechando este formato de la virtualidad, aunque bueno, buena parte de el resto de nuestra vida se ha normalizado, ¿no? No veo caras conocidas, pero por ahí soy yo que no recuerdo, después ustedes me dirán, seguramente hay gente que ya estuvo en los años anteriores, y yo he encontrado también en este formato exalumnas y exalumnos de otros lugares donde yo soy docente de historia del arte, de distintas materias vinculadas, así que un gusto que compartamos de aquí en más estos encuentros que se extenderán durante 3 semanas. Caro, te agradezco un montón y agradezco, por supuesto, también a programas públicos y bueno, a la concepción del seminario permanente de haberme convocado este año para seguir trabajando. Este año mi intervención en el seminario va a tener un recorte diferente a los años anteriores, que trataba de abarcar más temas y más problemas. La propuesta del museo también fue este año reorientar mi intervención en función de lo que está sucediendo en el museo. Siempre mi curso en el SPA trató de dialogar con la colección del museo, ¿no? Con el acervo, con aquellas obras que pertenecen, que se han ido sumando, que se han ido incorporando al patrimonio del Museo de Arte Moderno, y en particular este año esto se ve reforzado, subrayado, porque hace poquitas semanas se inauguró una exposición dentro del gran programa de Un Día en la Tierra, se inauguró la exposición Vida Abstracta, y entonces es un poco ese el tema, el eje que va a organizar mi presentación. Yo soy historiadora del arte, la perspectiva, digamos, vamos a hablar desde una perspectiva histórica, vamos a intentar trazar esta historia del arte con más énfasis en la pintura, pero también con algo de escultura abstracto, ¿no? Las poéticas abstractas que se desarrollaron en el arte argentino. Vamos a empezar hoy con las primeras experiencias, los primeros ensayos, que son unos episodios, podríamos decir, en las trayectorias de artistas que ustedes seguramente conocen, ¿no? Como Petoruti, como Sul Solar, como Juan del Prete. La semana próxima vamos a hablar, entonces hoy nos vamos a quedar hablando de episodios de los años 20, de los años 30, la semana próxima nos vamos a concentrar en una serie de acontecimientos de la década del 40 o de la segunda mitad de la década del 40, y en la tercera semana vamos a estar hablando de otra deriva, de otra vía de la
que tomó la abstracción en nuestro país, que fue el lenguaje más de la abstracción libre, de la pintura de tipo informal o expresiva, y a eso nos vamos a dedicar hablando de artistas y de obras de la década del 50, y ya vamos a estar llegando a la mitad de la década. A la mitad del siglo, pasando la mitad del siglo, 1960 aproximadamente, ahí se va a detener nuestro recorrido. Sin embargo, como la idea es dialogar con esto que está sucediendo ahora en las salas del museo, yo voy a hacer como unos insertos, voy a trabajar ahí con unos elementos que entran y que salen de mi presentación, que tienen que ver con la inclusión en esta exposición Vida Abstracta, la invitación a 3 artistas contemporáneas, argentinas, ¿no? Que la exposición pone en diálogo con el patrimonio más bien histórico del museo, y que yo también voy a traer a colación en función de algunos temas, ¿no? que por ahí me interesan más. No es exhaustivo, no vamos a hablar de todo, y tampoco mi presentación es exhaustiva con respecto a lo que ustedes van a poder ver en la exposición Vida Abstracta. Pero me interesa un montón, si sobre el final de mi intervención ustedes tienen preguntas o comentarios que por ahí surgen de que han podido acercarse al museo a visitar la exposición o lo van a hacer en las próximas semanas. Eso sería buenísimo porque vamos a poder, bueno, dialogar, cotejar sobre cuestiones que yo estoy viendo y estoy mostrando por acá y que ustedes pueden encontrar, y también experimentar y vivenciar físicamente, corporalmente, en primera persona, en las instalaciones del museo. Bueno, yo llamé a este curso Contra todo ilusionismo, poéticas y programas de la abstracción en el arte argentino. Contra todo ilusionismo es una cita que viene de un manifiesto de la mitad de la década del 40, al que nos vamos a referir en particular la semana próxima, por eso aparece entre comillas, y vamos a ver cómo distintos artistas elaboraron poéticas y constituyeron o elaboraron también programas de trabajo, cuestionando una tradición muy fuerte en Occidente, que es la de la pintura mimética, ¿no? La pintura figurativa, la pintura representativa, que lo que intentó durante mucho tiempo. Podemos remontarnos al pasado antiguo, a la Grecia clásica, a la Roma de la primera época de nuestra era. Buscó construir en la tela, construir en las 2 dimensiones, construir en la pintura sobre el muro, cierto ilusionismo, ¿no? Proponer al ojo, proponer a la percepción la ilusión de realidad, la ilusión de tridimensionalidad, la ilusión de profundidad, la ilusión de volumen. Diseñando para esto un montón de estrategias complejas, súper racionales, basadas en la geometría, basadas en la matemática, como fue en particular el sistema de representación en perspectiva que intelectuales, humanistas, arquitectos y artistas también en el Renacimiento italiano en particular, sistematizaron, formalizaron, estudiaron, escribieron tratados, ¿no? Sobre cómo debían los pintores y los arquitectos dominar el arte el dominio de la perspectiva, ¿no? Y cómo en las 2 dimensiones se podía reconstruir esa ilusión de profundidad, esa ilusión de volumen. Cuando hablamos de esta historia de la representación en Occidente, hay una idea que fue formulada en el siglo XV por León Battista Alberti, un teórico de la perspectiva, que es la idea de la ventana, de la pintura como una ventana abierta al mundo, ¿no? Como la ventana como la pintura o el cuadro como una ventana abierta a la historia, abierta a los acontecimientos, abierta a lo real. Lo que vamos a ver en estos encuentros va en un sentido divergente, ¿no? Justamente. Por eso yo tomo esta cita de Contra todo ilusionismo, que es una formulación muy beligerante de las vanguardias concretas de la primera mitad de los 40, y que se va a declinar de distintos modos. Lo que quiero decir con esto es que no todos los artistas que yo voy a presentar a comentar se posicionaron de una manera radicalmente opuesta a ese ilusionismo, a esa idea de que el cuadro es una ventana abierta al mundo, sino que hicieron convivir
en sus poéticas, en sus trayectorias a lo largo de sus carreras artísticas, intereses diversos, ¿no? Practicaron la figuración en pintura y en algunos momentos abandonaron esa figuración o hicieron convivir un interés por lo figurativo con un interés por lo abstracto. Entonces, voy a empezar a pasar algunas imágenes. Vamos a hablar en todo este encuentro, eso va a cambiar la semana que viene, pero en todo este encuentro vamos a estar hablando, yo voy a ser un poco repetitiva, recurrente, porque todos los artistas de los que voy a hablar viajaron a Europa en algún momento de sus carreras, siguiendo una práctica que entre los artistas argentinos ya estaba instalada desde fines del siglo XIX, ¿no? Que tenía que ver con una etapa de formación. En general, los artistas se formaban localmente, en talleres particulares, en la Academia Nacional de Bellas Artes, en las escuelas de formación de artistas de Buenos Aires, y en algún momento hacían la experiencia europea, ¿no? Se dirigían a Europa para entrar en contacto de primera mano con las grandes obras maestras que habían estudiado a través de reproducciones, ¿no? Yendo a los museos, accediendo a los lugares que les permitían conocer esos grandes nombres y obras de la historia del arte de primera mano. Hicieron este tipo de experiencia en los museos y también siguieron formándose en academias libres, en talleres de distintos pintores muy relevantes, estamos hablando de los años 10 y de los años 20, lugares en donde convergían artistas de distintas latitudes, europeos, latinoamericanos y de distintos orígenes, que iban entonces a completar su formación, incluso a tratar de, bueno, probar suerte en Europa, ¿no? Sumarse a la existencia o conformar nuevos grupos con los artistas europeos, empaparse de las novedades. Hay mucho ruido, Caro, no sé, mucho ruido. Si podés silenciar globalmente. Sí, pensé que eras vos, porque no Ah, no, encuentro de dónde acá viene. está silencio, creo que hay silencio en mi casa, yo percibo silencio. Bueno, Pero bueno, me siento claro, como gritando arriba y no quiero tampoco ser molesta con esto. dale. Entonces, hablamos de una o dos generaciones de artistas que hicieron esta experiencia europea, yéndose a distintos destinos, sobre todo destinos italianos, ¿no? Ciudades como Milán y como Florencia, destinos franceses, con una fuerte atracción por París, pero que también visitaron ciudades alemanas, como Suiz Solar, por ejemplo, que se movió también hacia esa zona del continente europeo. En esas experiencias los artistas entonces entraron en contacto con el pasado clásico, pero también se acercaron y se empaparon de aquello que se estaba produciendo de manera más novedosa, ¿no? Que, como seguramente ustedes ya saben, porque se interesan en este universo de temas, en las primeras décadas del siglo XX, tuvieron eclosión, fue el momento de ebullición en Europa de lo que conocemos como vanguardias artísticas, ¿no? O vanguardias históricas de las primeras décadas del siglo XX. En Europa es un momento súper interesante por la acumulación, digamos, de conflictos, de revoluciones, de enfrentamientos, de transformaciones también en el pensamiento y en la estética, y por esta emergencia de planteos vanguardistas que van a oponerse a la tradición, ¿no? Oponerse al sistema de representación en perspectiva, pero oponerse también no solo a rasgos estilísticos de la forma de hacer arte, ¿no? Del cómo se hace una pintura, del cómo se hace una escultura, sino que también se opusieron a un sistema, a la forma de funcionamiento del arte en la sociedad burguesa, podríamos decir. Entonces las experiencias vanguardistas también criticaron las instituciones del arte, las definiciones tradicionalmente acordadas a las nociones de arte, de artista o de espectador, y tuvieron un fuerte componente utópico porque pensaron el arte como un instrumento que podía transformar en algún aspecto la realidad. Entonces, los artistas de nuestro país entran por distintas vías en contacto con esto nuevo que se estaba produciendo en Europa, y al volver de estas experiencias europeas van a traer ese lenguaje renovado, esos aprendizajes
Y esas experiencias en las que habían participado en Europa las van a traer a Argentina, las van a traer en particular a Buenos Aires, y ahora vamos a ver un poco qué es lo que sucede. Ustedes seguramente conocen a Emilio Petoruti, el pintor considerado como, bueno, un cubista argentino, ¿no? El que introduce los principios de la síntesis y la simplificación de la imagen, la geometrización de la imagen, que los cubistas proponían, como además estudiosos de la pintura de Cézanne, ¿no? Esto es un proceso, el que tiende a la producción de imágenes abstractas, que no se inicia con el cubismo, que no se inicia con el futurismo, sino que se enraiza con búsquedas y planteos y experiencias que venían haciendo los pintores impresionistas, postimpresionistas, y de las primeras experiencias del siglo XX. Petoruti viaja a Italia. El destino de Petoruti era en realidad seguir una formación académica en París, pero el artista llega a Florencia y se entusiasma en el encuentro que realiza con lo que estaban haciendo los futuristas en esa ciudad italiana. Se va a poner en contacto, va a encontrar la revista que editaban los futuristas en Florencia, va a visitar una exposición que se estaba realizando en ese momento, estamos hablando del año 1913, y entonces ese recorrido previsto para Petoruti va a derivar porque el artista va a encontrar y se va a entusiasmar con lo que estaban haciendo los futuristas. De alguna manera, el contacto que tiene Petoruti con el cubismo es a través de lo que estaban haciendo los cubistas, ¿no? Es un poco, si bien después obviamente va a conocer y va a estudiar y va a estar en contacto con los pintores cubistas, su primer contacto con estos principios que tienden a la geometrización, a la estilización y a la depuración de la figura en la pintura, se va a dar en contacto con eso que estaban haciendo los futuristas. Petoruti va a participar, va a establecer relaciones de amistad, va a participar en las publicaciones, va a exponer también junto con los futuristas, y lo que yo les muestro en estas dos imágenes tiene poco que ver con algo que a Petoruti le interesaba un montón, que era la investigación sobre el color, ¿no? Y la experimentación sobre el color para llegar a las armonías tonales más perfectas, podríamos decir. En estos dos grafitos, ¿no? Estos dos dibujos y otros de esta serie, fíjense la fecha, son dibujos producidos en ese momento en Italia, cerca de los futuristas. El color es depurado, ¿sí? O sea, no hay color, es trabajo en escala de grises, es trabajo con grafito o con carbonilla sobre papel, y de lo que se trata es de investigar la dinámica, ¿no? Investigar el movimiento a partir de elementos que son elementos abstractos. Esto es algo que Petoruti desarrolla, como decíamos, en contacto con el futurismo, pero que va a hacer él también sus decisiones y no va a adoptar el mismo tipo de soluciones que probablemente ustedes conozcan de la pintura futurista, ¿no? A ustedes les puede sonar que los futuristas eligieron para pintar motivos y para explorar el problema del movimiento, motivos como autos, caballos corriendo, otro tipo de animales, no sé, perros corriendo, multitudes de personas en movimiento, ¿no? O sea, tomando un motivo figurativo para deformarlo, para repetirlo, para sugerir el movimiento de un objeto real, podríamos decir. En este caso, Petoruti se desentiende del motivo y trabaja únicamente con referencias que son referencias plásticas, ¿no? Va a trabajar con líneas que corren hacia una misma dirección, en el caso de la izquierda, con círculos o con ondas que tienden a ser concéntricas, pero que también se combinan con líneas, o sea, hay una combinación de líneas y curvas para dar cuenta de un movimiento más bien centrífugo, despojándose entonces, desentendiéndose en estas experiencias del color y también del motivo. Petoruti no va a ser un artista abstracto de acá en más, ¿no? Estas experiencias son justamente eso, experiencias, ensayos, pruebas que está haciendo el artista a medida que estudia, que se familiariza, que conoce, que hace sus propias experiencias con aquello que está conociendo en Europa. Después vamos a ver obra posterior.
En esos mismos años, casi en simultáneo con la estadía europea de Petoruti, se da la estadía también de Sul Solar, y estos dos artistas se van a conocer y van a entablar una amistad en 1916. Ambos vuelven a Buenos Aires en 1924 y se distingue un poco porque la elección de las ciudades son un poco diferentes, ¿no? Entre uno y otro. Sul Solar, como les decía antes, va a ir a Stuttgart, va a ir a Múnich. En Múnich va a entrar en contacto con el grupo del que formó parte Kandinsky, ¿no? El grupo que se llamó Der Blue Reiter, el jinete azul, en mi pronunciación alemana no es muy buena, pero bueno, un grupo que reunió a Kandinsky. Si nosotros vamos como a los lugares más anecdóticos de la historia del arte, los libros nos van a decir que la primera obra puramente abstracta es una acuarela de Kandinsky que tiene una fecha una datación incierta, ¿no? Parece que Kandinsky le puso 1910, pero después se descubrió que en realidad dataría más bien de 1913 y que está antedatada por el artista. Con esto quiero decir que Sul Solar entra en contacto con ese universo de la exploración abstracta, que no es una abstracción de geometrías duras, ¿no? Sino que es más bien una abstracción de líneas y de manchas que juegan en el espacio de manera libre, que exploran la vinculación entre la mancha, la línea y el color, o entre las formas y el color, y que no está sometida a unos principios constructivos geométricos, porque bueno, en Kandinsky la exploración es de tipo sensible, simbólica también, apelando, buscando relacionar ese trabajo con la mancha y con el color con la sensibilidad, ¿no? Con aspectos de la sensibilidad por ahí más que con los de la pura racionalidad. Sul Solar va a conocer también en ese ambiente la obra de Paul Klee, y va a desarrollar una estética completamente, una poética completamente individual. Si ustedes conocen la obra de Sul Solar, saben que ven un cuadro colgado y por ahí sin leer la cédula, saben que eso es un Sul Solar, ¿no? A que en particular no conozcan esa acuarela, ¿no? Pero hay unos rasgos tan fuertes y tan personales de este artista que le otorgan esa capacidad o esa característica, o nos otorgan a nosotros esos elementos para el reconocimiento, podríamos decir. Entonces, bueno, la obra de Sul Solar obviamente no se entiende solamente desde las preocupaciones abstractas. Es interesante, yo hoy revisaba la bibliografía porque él en su estadía europea se comunica por carta con su familia y comenta a su padre que ve en eso que estaban haciendo esos expresionistas alemanes, que trabajaban obras sin naturaleza, ¿no? O sea, obras sin motivo, obras sin figuración, y que sin embargo con lo que sí trabajaban era con los trazos, con el color, con la mancha. También en esa experiencia Sul Solar entiende que no es lo que a él le interesa, deshacerse del motivo o deshacerse de la naturaleza, podríamos decir. Y ustedes saben que, bueno, que él constituye o construye un universo místico, ¿sí? Que va a rodear toda su producción, que va a tener, se va a alimentar y va a tener referencias que van a múltiples universos, incluso al universo de toda la imaginería precolombina o de los pueblos originarios de América, que es un tipo de imagen, una iconografía que se supone que Sul Solar conoció viendo exposiciones, por ejemplo, de códices mayas en Londres, ¿no? Durante su estadía europea. Estas son dos experiencias que se acercan a esta cuestión de la casi eliminación del motivo o de la figura. En troncos eso es, no llega a ser completamente una témpera abstracta, porque en cuanto nos detenemos en esas manchas, y además tenemos, por supuesto, el apoyo de ese título, que es un título descriptivo, ¿no? Que nos indica un referente, podemos distinguir aves, un paisaje, probablemente el sol, el contorno de unas montañas, y por supuesto los troncos, ¿sí? Negros, oscuros, probablemente quemados, que hacen pensar también en paisajes de la pintura alemana, del romanticismo alemán, por ejemplo. Entonces hay un trabajo de gran planimetría, no hay un trabajo en perspectiva, hay un trabajo que tiende a la bidimensionalidad, que trabaja podríamos decir, en el mismo plano todos sus elementos, y que sin embargo conserva
este funcionamiento referencial con motivos que existen por fuera de la pintura, ¿no? Aves, tronco, un paisaje, un río, fenómenos atmosféricos. Entre 1918 y 1919, Sul-Solar ensaya, hace estas experiencias abstractas, y de eso da cuenta la imagen que ustedes tienen a la derecha. Fíjense, se llama abstracción, ¿sí? Acá ya hay una toma de distancia con respecto a un título que es descriptivo, ¿no? Que nos remite a un referente. En este caso, el título está dando cuenta de aquello que el artista hizo en esta acuarela, ¿no? Trabajar con planos de color, figuras en las que el color está trabajado de manera plana, ¿no? Donde cada zona de color la vemos de una manera homogénea en términos de saturación, y vemos una organización espacial, geométrica, en torno a ese rectángulo blanco del centro, ¿no? Hay también una exploración del dinamismo o del movimiento, resuelta de una manera diferente a cómo lo veíamos en Petoruti. Estas abstracciones a las que llega en este momento Sul-Solar están asociadas a un trabajo también que él está haciendo de decoración, ¿sí? De concepción de objetos y de concepción de arquitecturas. Entonces, el lenguaje abstracto obviamente se relaciona más, o se emparenta más, o de alguna manera cumple mejor una función decorativa o de repetición sobre distintos formatos, sobre distintos objetos, que el lenguaje figurativo. Entonces, bueno, hay que pensar estas experiencias en ese marco. Como les decía, tanto Petoruti como Sul-Solar vuelven a Buenos Aires en 1924, y por ahí ustedes ya conocen esto que cuenta también nuestra historia del arte, que señala ese año como un año muy importante, porque motoriza, porque agita, ¿no? Porque moviliza una serie de factores tendientes a la modernización del lenguaje artístico. Tenemos que pensar que para la década del 20, en Buenos Aires, el gusto del público y el gusto de las instituciones oficiales, como por ejemplo el Salón Nacional, que se celebraba desde 1911 y que era el principal evento del sistema del arte de Buenos Aires y de Argentina, celebraba todavía o premiaba un tipo de estética y un gusto que era heredero de la pintura de fines del siglo XIX, ¿no? Del impresionismo, de algunos elementos de la pintura española de fines del siglo XIX, pero que estaba todavía muy cerrado y era conservador con respecto a las novedades que traían estos artistas que venían de hacer sus experiencias europeas en contacto con la vanguardia. Era digamos, un gusto del medio local más apegado, por supuesto, a la figuración y a un tipo de tratamiento de la figuración vinculado a la experimentación con el color y con la luz del impresionismo, pero que estaba lejos de este tipo de propuestas de los artistas que venimos hablando, ¿no? Bueno, al llegar a Buenos Aires en 1924, Petoruti hace una exposición en la Galería Whitcomb, una galería muy importante, que fue el lugar en el que acontecieron muchos de estos episodios de modernización del arte y de la plástica actual, junto con otro espacio importante que fue la Asociación Amigos del Arte, también fundada en 1924, y en esa exposición Petoruti muestra obras como esta que estamos viendo, y también las obras cubistas que había realizado, futuristas que había realizado en su estadía europea, ¿no? En 10 años de estadía europea. Son un total de 86 obras, en donde había dibujos, grafitos, como trabajos en grafito como este, había pinturas, pero también había collage y otro tipo de formato. Esa exposición fue una exposición muy polémica porque, de alguna manera, el público, la prensa especializada, no estaban acostumbrados a esta propuesta, no estaban preparados, podríamos decir, para recibir sin polémica, ¿no? Sin escozores, sin tensiones, aquello nuevo que mostraba Petoruti que había aprendido y desarrollado en Europa.
El medio local va a quedar un poco dividido entre las voces más de avanzada, que van a apoyar esas innovaciones, y otras posiciones más conservadoras que las van a rechazar y las van a criticar con virulencia, ¿no? Sur Solar, que formaba parte, Petoruti también, eran artistas cercanos a la revista, al periódico Martín Fierro y al grupo, llamado también Grupo de Florida, ¿no? Sur Solar, en las páginas del periódico Martín Fierro, va a escribir y va en particular a subrayar de manera entusiasta esas propuestas, esas obras de Petoruti en las que Petoruti también se alejaba del motivo, se alejaba de la figuración para dedicarse al juego con los colores, al juego con las formas y a la investigación pura, podríamos decir, sobre las armonías y sobre los elementos pictóricos, deshaciéndose, ¿no? Dejando en el camino los elementos referenciales, los elementos que refieren al mundo visible o al mundo real. Hacia 1930, Petoruti consolida su lenguaje en el que van a convivir estos aprendizajes clásicos de la pintura más antigua, más tradicional y del arte clásico, en la conjunción, en el encuentro con la renovación del lenguaje de la pintura post-cesariana, cubista y futurista. En obras como esta, fíjense que en el detalle de cada imagen que yo les muestro, está la indicación de a dónde pertenece la obra. Esta es una obra que pertenece al museo, bastante más tardía del momento al que venimos refiriéndonos. Petoruti tiene distintas series a lo largo de su producción. En esta época trabaja una serie de obras una serie de soles y también una serie de obras como esta, en donde la luz es un elemento sólido, ¿no? Un elemento palpable prácticamente, y en donde la presencia de objetos o de motivos pintados es mínima, ¿sí? Fíjense que se sugiere, obviamente, se sugiere un espacio tridimensional, una habitación, ¿no? Hay 4 paredes que se ven, algo que marca como una línea de horizonte, una decoración sobre ese muro, una mesa y un florero, ¿no? Que es también el elemento que se señala en el título como motivo de la pintura. Eso, en donde hay una sugestión, una ilusión de profundidad, yo puedo describir estos elementos y el cuadro sugiere una profundidad. De hecho, la forma en la que se nos muestra la mesa o este escritorio donde se apoya el florero dan cuenta de una representación en perspectiva, pero a su vez eso convive con soluciones que el artista hace en el plano, ¿no? Y que se contradicen, ¿no? Que generan una tensión con esa sugestión de profundidad, porque estos 3 haces de color lo que hacen es ingresar y romper, ¿sí? Refractar incluso la luz cuando pasa a través del vidrio y se disloca ese haz, y la caída de esta luz, que es pesada, que es contundente, modifica no solo la forma, sino sobre todo el color de cada uno de estos objetos sobre el que reposa, ¿no? Esta es otra obra de Petoruti que también pertenece a la colección del museo y que está actualmente, como yo puse ahí en la indicación de arriba, es parte de la exposición que tiene su equipo curatorial titulada Vida Abstracta, en donde los curadores buscaron dar cuenta del arte abstracto, no en el sentido, no con el recorrido que yo estoy planteando, sino con un recorrido mucho más extenso, mucho más abierto, y buscando o poniendo en evidencia o sugiriendo incluso relaciones entre obras de distintos momentos del arte nacional, pero también del arte internacional, ¿no? Porque en la colección del museo hay obras de arte abstracto de artistas europeos y de otras latitudes. Soledad Inesperada, en realidad tiene su título, no sé por qué me quedó en español, su título original es Solitude Inattendue, es en francés, porque es una obra, entre otras, de una serie de paisajes de tintes, digamos, o de influencias abstractas, que Petoruti pinta cuando vuelve a Europa en el año 53, si no me confundo, hasta su muerte, fallece en el año 71 en París, y bueno, esta es una pintura
de un formato rectangular, con una disposición apaisada muy, muy fuerte, que podemos pensarla en relación con ese motivo pintado, que no es tan evidente, pero cuando empezamos a mirar entendemos que ahí está una descripción muy sintética, muy somera, muy estilizada, con muy pocos elementos, de un paisaje, ¿sí? De un perfil de montañas o de sierras, y de elementos que dan cuenta del cielo, de las distintas tonalidades del cielo, de las distintas tonalidades de la tierra, y aparece conviviendo con esos elementos esta cinta continua, tan, digamos, ondulada, ¿sí? Donde aparece un elemento luminoso que enmarca algunos elementos de lo pintado, y que se postula, por ejemplo decir otra vez, en el plano, ¿sí? En la bidimensionalidad. O sea, si bien hay un planteo que es del orden del paisaje, hay un trabajo en las dos dimensiones y en la superficie que va tensionando o anulando la posibilidad de que nuestro ojo perciba la profundidad. Hay otras, en esta época, hay otras pinturas en donde aparece este motivo de esta banda continua tan lobulada, tan orgánica en la pintura de Petoruz. Bueno, esta parte yo quería cerrarla apenitas haciendo referencia entonces a las características del medio local, no en el año 56. En el año 56 una obra como esta no era una obra que a nadie le quitara el sueño, que se fuera a pelear a los golpes en una galería de arte porque no se ponían de acuerdo por cómo entenderla, cómo interpretarla. Pero sí, en los años 20, cuando estos artistas entonces vuelven de esa experiencia europea, y también en buena parte de los años 30, estas experiencias tan novedosas, tan renovadoras, que buscaban, que dejaban atrás la figuración, o que eran muy críticas con respecto a la pintura figurativa o a la pintura ilusionista, van a tener pocos ecos, van a ser recibidas en algunos casos con polémicas, en otras con desinterés, en otras con frialdad, y eso va a ir cambiando en la década del 30, pero bueno, va a dar cuenta también de cómo buena parte de la introducción de estas novedades constituyeron, al mostrarse en Buenos Aires, constituyeron elementos bien modernos, ¿no? Porque generaron esa polémica, esa tensión entre lo conocido, lo tradicional, lo nuevo, lo innovador, ¿sí? Que venía además traído de la mano de artistas jóvenes que habían hecho esas experiencias en Europa. Este elemento del viaje de nuestros artistas obviamente está complementado con la circulación de novedades y de ideas por otros medios, ¿no? La circulación de revistas, de libros, por supuesto, la visita de artistas o de conferencistas, no sé, pienso en Filippo Tommaso Marinetti, que viene invitado por la Asociación Amigos del Arte, por Siqueiros, no vamos a hablar de muralismo en este encuentro, pero bueno, son figuras que ya eran relevantes en el mundo del arte y del pensamiento sobre el arte en sus contextos, y que llegan a Buenos Aires y a distintas ciudades también de Argentina para fomentar o presentar sus ideas. La escultura es otro lenguaje en el que se pueden trazar estos antecedentes de la abstracción, se pueden reconocer estas experiencias o estos ensayos que hicieron los artistas, bueno, ahora trabajando en otra disciplina, con otro lenguaje, con otros elementos, ¿no? Uno de esos artistas es Sibelino, después vamos a hablar de Pablo Curatelamanes y también de Sesostris Bitulo, también enfatizando la importancia de la presencia de muchas de estas obras en la colección del museo, ¿no? Incluso la colección de fotografías del museo, donde es conservada, por ejemplo, esta foto, que es el retrato del artista, por Anatole Saderman, un reconocidísimo retratista de artistas y de otras personalidades, intelectuales, escritores de la época. Tanto Sibelino como Curatelamanes eran artistas que estaban formados en Argentina, en Buenos Aires, que habían asistido o a la Academia Nacional de Bellas Artes para estudiar,
o habían frecuentado talleres de artistas como Torcuato Tasso, por ejemplo, como Arturo Dresco, y que en la década del 10 también parten a hacer esta experiencia europea y a seguir su formación en distintos lugares, pero en particular en París, y a ponerse en contacto con Antoine Bourdelle, por ejemplo, con el célebre, diríamos, escultor francés, con Aristide Maillol también, y van a frecuentar la Academia Ranson, por ejemplo, ¿no? Tenemos que pensar a la escultura de este momento muy influida, muy marcada por el estilo de Rodin, ¿sí? Ustedes deben tener en la mente, deben conocer esculturas de Rodin, es, digamos como un elemento que tenemos en nuestro bagaje de imágenes, las obras de este artista hacia fines del siglo XIX, en donde obviamente hay un trabajo sobre la figura humana, un estudio de la figura humana para las tallas o los fundidos en bronce, o las distintas técnicas del lenguaje escultórico que desarrolló Rodin. Entonces, pensemos cómo estas innovaciones, estas experiencias abstractas de estos artistas que yo estoy mostrando ahora, se alejan de ese modelo rodiniano para empezar a trabajar con otras novedades del lenguaje que vienen ahora sí mediadas por el cubismo, ¿sí? Por la geometrización, por la estilización, por la cubificación, por unos procesos de síntesis también y de estilización, por procesos de depuración, ¿no? En donde quedan de lado los detalles, aspectos anecdóticos incluso del motivo representado. Acá tenemos motivo representado, ¿no? O sea, es una ninfa acostada, una figura femenina, en esta posición tan reconocida, digamos, tan trabajada por la historia de la pintura, pero también de la escultura, desde el Renacimiento. Hay otros elementos como estas olas, este motivo que remite a lo acuático, y sin embargo entendemos que para la concepción de ese volumen contundente, monumental, geometrizado, simplificado, hubo una depuración, una destilación de elementos para que se enfatizara el ritmo, incluso como la música que puede evocar esta relación entre las distintas secciones de la obra, ¿no? Dice la historiografía que Bourdelle le habría sugerido a Curatela abandonar lo anecdótico, ¿no? Justamente yo decía esto antes, ¿no? Dejar lo que no fuese esencialmente plástico, podríamos decir, para trabajar únicamente con el volumen, con la masividad, con la relación entre pasajes, digamos, o momentos del volumen que son salientes, que son entrantes, un pequeño espacio, un pequeño hueco también, ¿sí? A través del que la luz juega también su rol en relación a estos brillos y a estas zonas de oscuridad y de brillo que sugiere sobre el material. En el caso de Cibelino, estas dos experiencias, estos dos relieves, salida del sol y crepúsculo, están señaladas por nuestra historia del arte como las dos primeras, o sea, las primeras experiencias abstractas en el lenguaje de la escultura en nuestro país. Cibelino va a estar en Europa, va a entrar en contacto no solo con el cubismo, ¿no? También con el simbolismo, con distintas expresiones de la plástica de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, va a estar en Turín, va a estar en París, va a tener sede, digamos, en esas dos ciudades europeas, y va a volver a Argentina, si no mal recuerdo, en 1933, y varios años, no, va a volver antes, me estoy confundiendo con la fecha de retorno, disculpen, en 1919, y va a volver a trabajar en nuestro país, va a viajar, va a hacer investigaciones sobre el paisaje, y en lo que el artista comentó sobre su trabajo, queda en evidencia que la experiencia, la visión de la cordillera de los Andes y los efectos de la luz
en ese bueno, macizo que estructura la geografía de nuestro país, se inspiró o lo despertó para trabajar en estas formas puras, estas formas abstractas, ¿no? Su interés, podemos decir, es un interés que tiene que ver con el motivo, porque está esta referencia, incluso cuando se narra la historia de la obra, ¿no? Es la cordillera de los Andes la que despierta este interés, pero la obra no es una obra figurativa, no es una obra ilusionista o representativa de la cordillera de los Andes, sino que busca elementos, tensiones, diagonales, dinamismo, volúmenes que entran y que salen, y que para el artista dan cuenta de un fenómeno como por ejemplo el de la salida del sol o el del crepúsculo. En Salida del Sol, con esos elementos que aparecen como 4 rayos, ¿no? que salen desde el fondo, habría más una vinculación más de tipo referencial con ese motivo de la salida del sol, mientras que en Crepúsculo el trabajo con las formas es mucho más abstracto, podemos decir, es mucho más libre. Podemos pensar que fue una obra, bueno, inspirada por una sensación del crepúsculo, por un tipo de percepción del crepúsculo, pero en esas formas, en esos volúmenes, no reconocemos necesariamente justamente un motivo que nos haga pensar en ese referente crepuscular, ¿no? Por estos elementos, entonces, esta tendencia a la geometrización, esta simplificación, es que estas obras tienen ese carácter de ser los antecedentes de las experiencias abstractas en escultura. Curatela Manes decíamos que va a tener este periodo cubista, de geometrización de los volúmenes, de eliminación de lo anecdótico, y en paralelo, fíjense que esta obra es del año 23, es realizada en Europa, hace otras experiencias, hay un pequeño grupo de piezas como estas son Rugby y La Santa, en donde el interés por el dinamismo, ¿sí? Por la expansión, además de las fuerzas del volumen, podríamos decir que salen, ¿no? O se extienden del volumen hacia afuera, hacia el espacio, en particular en Rugby, hacen que eso que puede ser un motivo de referencia se convierta o dé como resultado un trabajo abstracto sobre la forma, sobre el material, sobre el dinamismo, las tensiones que se producen, sobre el diálogo entre los llenos y los vacíos, ¿no? Los huecos, los distintos espacios que quedan al descubierto cuando se produce, podríamos decir, este efecto de movimiento expansivo que podemos asociar a algún momento de la práctica del rugby, pero que no es descriptivo en términos de cómo se vincula con ese referente. Algo similar en el procedimiento, pero no similar en el resultado, es lo que sucede con La Santa, ¿no? Donde la estructura está como descarnada, ¿sí? Ahí se describe, podríamos decir, con elementos mínimos, que bueno, en este caso son elementos tridimensionales. Bueno, otro de los artistas que la bibliografía que yo les sugiero al seminario, y podemos después charlar de otra, pero ustedes tienen una lista en el programa para consultar y para saber, digamos, con qué material yo estuve preparando estas clases, ubica también a Sesostris Bitulo en este grupo de los artistas por mucho tiempo muy poco conocido, y después como un artista asociado a Sibelino, a Curatela Manes, en tanto constituye un antecedente de una forma de trabajar que en ese momento era novedosa en Argentina. Bitulo tiene un recorrido muy diferente a los que venimos, bastante diferente a los que venimos comentando, quedó en parte marginalizado hasta cierto momento por el discurso de la historia del arte, un artista que venía de una extracción social baja, que con bastante dificultad logró, o sea, trabajó durante mucho tiempo en Buenos Aires, y es recién en 1925, fíjense, cuando otros estaban volviendo, como Petorut y Sulsolar, es recién en 1925 que Bitulo logra, a través de una beca de la Asociación Amigos del Arte, viajar a Europa,
y va a ser en París en donde se instala y en donde va a vivir y va a producir la gran parte de su trabajo, ¿no? de su obra. Ahí va a correr distinta suerte, va a pasar bastantes penurias, va a trabajar con materiales baratos, con materiales de descarte, con materiales que la escultura, bueno, es un lenguaje caro, ¿no? Más caro que el dibujo, por ejemplo, por el tipo de lugar que demanda para trabajar, el tipo de materiales, el tipo de herramientas, el tiempo, ¿no? Va a trabajar entonces con materiales baratos, con lo que podía conseguir, y va a hacer también el modelo, va a posar como modelo para otros escultores, por ejemplo, para Bourdelle, ¿no? Se va a mover en ese mundo también de la escultura parisina. Va a hacer una exposición, no me voy a acordar la fecha exactamente, pero va a tener una primera exposición individual en París, que bueno, va a tener los comentarios de la prensa especializada, y va a desarrollar una obra, estando en Europa, que va a tener muchas influencias, podríamos decir, o inspiraciones en motivos americanos, en motivos de una iconografía americanista o nativista, ¿no? No solo por la elección del tótem, hay buena parte de su obra que se estructura a partir de estas figuras, de estas piezas monumentales, contundentes, de orientación fuertemente vertical, ¿no? El tótem nos hace pensar en prácticas ancestrales, en prácticas de pueblos originarios, en piezas de madera, pero sobre todo de piedra, nos han llegado algunas, la madera no, pero la piedra sí, usadas para marcar o para señalar lugares o prácticas vinculadas al culto o a la ceremonia, ¿no? A Vítulo le va a interesar una concepción más bien simbólica de estos elementos. Hay autores como Adrián Armando y Guillermo Fantoni que hacen una lectura en clave surrealista de Vítulo, ¿no? Nosotros del surrealismo lo estamos dejando, el surrealismo que tuvo mucha influencia entre nuestros artistas y más allá, no lo estamos abordando en este seminario, pero bueno, estamos hablando de fenómenos que suceden en paralelo, ¿no? Entonces, este interés también por una iconografía nativa y por tradiciones no occidentales, sabemos que fue también un interés de las vanguardias, ¿no? De fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, no sé, el interés de Picasso por las máscaras africanas, por el arte de Oceanía, la colección de arte no occidental que tenía André Breton, por ejemplo, ¿no? Vítulo va a trabajar con estas figuras totémicas, ¿sí? de proyección vertical fuertísima, pero también con formas contundentes y monumentales dispuestas en la horizontalidad. Hay algo que escribió Jacques Estienne, un crítico francés, cuando Vítulo hace esta exposición individual en París, y habla de su obra como una obra en donde se combinan los monolitos verticales y también las formas agazapadas, ¿no? Entonces, entre esas dos figuras podemos pensar gran parte de su producción. Producción realizada en distinto tipo en distinto tipo de piedras, en mármoles, en distinto tipo de madera en particular, ¿no? Con motivos, entonces, que remiten a una iconografía argentina, va a hacer series que van a tener, va a hacer una serie sobre Martín Fierro, por ejemplo, ¿no? Como aparece esta obra a la derecha, Madre Tierra, o La cabeza del caballo, también de la misma serie. Entonces, no hay un trabajo completamente abstracto en estas obras, porque aparecen estos referentes de la naturaleza, y hay un trabajo con esas formas que no es de una geometría dura, de una geometría lineal, sí de una deformación y de una estilización en el sentido de las curvas, de la forma orgánica, de los volúmenes. Hay un tipo de estilización que no es la misma de la ninfa recostada de Curatelamán, por ejemplo, ¿no? Espero que eso se pueda percibir para pensar el tipo, digamos, las decisiones, distinto tipo de decisiones que los artistas llevaron adelante en la construcción de sus poéticas. Bueno, estamos acá ya viendo obras más tardías de la década de 50, yo voy y vengo un poco en el tiempo. En 1950
el doctor Ignacio Pirovano, que era un coleccionista muy importante, ahora vamos a hablar a continuación, que es un coleccionista particular, ¿no? Que en 1950 revestía funciones públicas en el gobierno peronista, era secretario de Cultura y también director del Museo Nacional de Arte Decorativo. Lo visita a Vitulo en 1950 en París, queda sorprendido, fascinado por su obra, y hace movimientos, mueve sus contactos, sus influencias, para que este artista tenga una gran exposición en el Museo Nacional de Arte Moderno en París. Hay unas fotos hermosas de esa exposición, y en ese momento, bueno, empieza como a sonar el nombre de Vitulo. En 1956, cuando Jorge Romero Brest está al frente del Museo Nacional de Bellas Artes como interventor, produce también como el descubrimiento de este artista, le va a dedicar espacio en el Museo Nacional y lo va a reconocer como un artista justamente desconocido o muy poco conocido del arte nacional. A fines de en esa visita de Pirovano, a Vitulo le encargan obras, el gobierno argentino en París encarga un monumento, no recuerdo si un retrato, un monumento de General San Martín, y también un retrato, una talla, retrato de Eva, ¿no? De Eva Perón. La resolución, por ahí ustedes conocen esa imagen, yo este año no la puse en mi recorrido, la resolución en este tipo de talla, similar a la del gaucho en el cepo que estamos viendo, que Vitulo decide para ese rostro, para ese busto de Eva Perón, es algo que no cuaja en ese momento con el tipo de imagen oficial que se quería promover, ¿no? de la figura de Evita, y esa obra tiene una suerte muy policial, porque queda perdida, queda en un sótano, nunca se expone, mucho tiempo después vuelve a Argentina, y hoy forma parte de la colección de arte de la Universidad Torcuato Di Tella. En el 69 se produce la repatriación de buena parte de la obra de Vitulo, y parte de esa obra entra a la colección del Museo de Arte Moderno, ¿no? Por eso aparecen ahí esas referencias. También, por otra vía, encontramos obra de Vitulo en el museo, y acá en particular yo traigo una foto bien contemporánea, sacada hace unos días, de un rincón, de una zona, de un núcleo de la exposición Vida Abstracta, de la que empezó a hablar Carolina, y yo comenté después, en donde los curadores decidieron construir este zócalo en 2 niveles, ¿sí? En donde aparecen dispuestas un sillón y una serie de obras. Ahí se produce esta zona del montaje diferenciada del resto de la exposición, para señalar la pertenencia de esas obras que estamos viendo en la foto, o la procedencia, mejor dicho, de esas obras, y vincularlas con la figura de Ignacio Pirovano, ¿no? Que es este personaje que figura retratado a la izquierda, que, como les decía, nacido a comienzos del siglo XX, fue un personaje de la sociedad porteña, de una posición acomodada, que pudo dedicar parte de su fortuna al coleccionismo, ¿no? A coleccionar obra de arte argentina, pero también internacional. Ignacio Pirovano se interesó cuando, si bien era alguien del mundo del arte, de la vida social porteña, él y su esposa, cuando se empezó a interesar por el coleccionismo, se interesó más, le atraía más un tipo de pintura surrealista o neorromántica, fue promotor de lo que hizo el grupo de pintores llamado Grupo Orión, que fue un grupo que se asoció de alguna manera flexible y amplia al surrealismo bretoniano. Y a medida que esto fue hacia fines de la década del 30, y a lo largo de la década del 40, su gusto se fue redirigiendo hacia el arte abstracto y el arte concreto en particular, ¿no? La semana que viene vamos a hablar más de esto. Ignacio Pirovano se conoció a Tomás Maldonado, y Tomás Maldonado también le sugirió interesarse por lo que estaban haciendo
los artistas más jóvenes en Buenos Aires alrededor del año 44, del año 45, y entonces su adquisición de obra estuvo dirigida a la obra de Tomás Maldonado, de Ennio Iomi, de Raúl Loza, pero también a obra representativa de esa tendencia a nivel internacional, ¿no? Como obra de Joseph Albers, que es algo que vemos en la imagen, de Van Tangerloo, entre otros pintores y también escultores o productores de objetos, que es lo que vemos de manera variada en, en este zócalo. El sillón que aparece en la imagen es un diseño de Amancio Williams, un arquitecto moderno de nuestro país, que fue el encargado de remodelar el departamento, un departamento que tenía Ignacio Pirovano en la calle Parera en 1960, que era un departamento muy modernista. Yo no traje las fotos, por ahí la semana que viene agrego algunas, pero se pueden ver en la exposición Vida Abstracta. Un departamento en donde algunas de estas piezas, que eran propiedad de Pirovano, estaban expuestas, formaban parte del mobiliario y de la decoración, ¿no? Entonces acá se conjugan no solo las obras, sino los objetos de uso, los objetos utilitarios como ese sillón, atravesados por una estética abstracta, moderna y abstracta, que excede los límites de lo estrictamente pictórico o escultórico, ¿no? Tenemos que pensar que en la década del 20, desde el 19 y hasta el 30 más o menos, en Europa algunas ideas, o muchas de las ideas que estaban desarrollando los artistas abstractos, los pintores abstractos, se sistematizan y se amplían al mundo del diseño y de la producción de objetos utilitarios en la escuela de la Bauhaus, ¿no? Que es donde van a confluir Kandinsky, Paul Klee, arquitectos como Gropius, yo los mencioné un poco rápidamente, pero bueno, la semana que viene podemos pensar un poco más en esas formas extendidas de la abstracción que hacen incluso que los curadores de esta exposición hayan pensado la vida abstracta, ¿no? No solamente el arte abstracto, sino, bueno, nada, la influencia para el diseño de una visualidad moderna de estos principios de la abstracción o de la no figuración. Quería mostrarles, a mí me lo tapa acá, en el rincón inferior derecho hay una talla en madera, ¿sí? Que está montada sobre un adoquín. El otro día la mirábamos de cerca con una de las curadoras. Esa es una obra de Vitulo, ¿sí? Que decíamos antes, artista escultor con el que Pirovano había entrado en contacto en 1950 en París. Es un homenaje al conde de Lautréamont, así que también ahí tenemos una vuelta hacia la cuestión surrealista por la vía de la elección del motivo. ¿Por qué tiene este lugar en esta exposición, este zócalo y este corpus específico de obra? Porque, bueno, decíamos que Ignacio Pirovano fue un importante coleccionista y promotor de las artes, y que inmediatamente luego de su fallecimiento, entre el año 80 el año 81, su hermana procede a realizar las gestiones para donar la colección de este coleccionista al Museo de Arte Moderno, ¿no? Entonces, bueno, una colección, como decíamos, fuertemente marcada, fuertemente signada por este interés por el lenguaje abstracto y por el arte concreto. Vamos a seguir hablando de esto la semana que viene, porque va y viene con los próximos intereses. Bueno, no me quiero extender mucho más, voy a ir rápido. Quería hablar de esta pareja, que actualmente está siendo objeto de otra exposición en el Malva, que quizás ustedes vieron y me pueden contar también. Es la primera exposición, primera gran exposición además, que presenta el trabajo de estos dos artistas de manera conjunta, ¿no? Gente y del Prete. Artistas que, sobre todo ella, por razones que todos conocemos del patriarcado, podríamos decir, que no voy a entrar en todos los detalles, pero él también, por mucho tiempo, fueron un poco marginalizados o poco conocidos por, podríamos decir, las distintas decisiones que tomaron a lo largo de sus trayectorias, a lo largo de su carrera, por no haberse, podríamos decir, por no haber abrazado de manera dogmática ni la figuración ni la abstracción, ¿no? Por haber
oscilado a lo largo de sus trayectorias entre lo figurativo y entre lo abstracto, podríamos decir, poniendo al servicio esas dos posibilidades, al servicio de aquello que buscaban, de lo que buscaban dar cuenta o querían manifestar en sus obras, ¿no? Esta fue un matrimonio, una pareja de artistas que se conoció en Buenos Aires en 1937. Ignacio Pirovano fue también un enlace, porque Gente era amiga de Ignacio Pirovano, y él ya conocía lo que Gente estaba haciendo, y le hizo conocer lo que estaba exponiendo en 1935 Juan del Prete en la Asociación Amigos del Arte, que, como decíamos, apoyó muchas de estas tendencias más experimentales, más innovadoras, que inicialmente no tuvieron una acogida masiva, ni mucho menos, ¿no? Del Prete había nacido en Italia, había llegado al barrio de La Boca muy temprano con su familia, se había formado en ese contexto, tenía una práctica como pintor en la década del 20, perteneció y frecuentó al grupo de pintores de La Boca, y viaja a Europa en un viaje por ahí más corto que los que venimos mencionando, entre el año 29 y el año 33, realiza su experiencia europea, y ahí es interesante porque Del Prete frecuenta un grupo que se llamó Arte, ahí se me va a escapar el nombre en francés del grupo, Arte Concreto Abstracción, no estoy segura. Un grupo vinculado con el arte no figurativo, pero vinculado con el arte no figurativo de manera amplia, de manera bastante libre, no dogmática, y que reunió artistas que también, digamos, frecuentaban la abstracción sin hacer una abstracción de tipo geométrica dura o pura, sino que pensaban lo abstracto de una manera más abierta, y que en particular los convocaba cierto rechazo, cierto hartazgo de las poéticas y la estética surrealista que se había extendido desde el año 24 en Europa. En ese contexto, Del Prete entonces va a frecuentar a estos artistas abstractos, no dogmáticos, podríamos decir, va a conocer también ahí a Torres García, ¿no? La otra gran presencia de la abstracción en el Río de la Plata, que ambos vuelven prácticamente al mismo tiempo. En el 34 Torres García vuelve a Montevideo, y en el 33 Del Prete vuelve a Buenos Aires, en un momento en el que todavía había poco interés sobre estas prácticas, pero que va a ir transformándose a lo largo de la década. En este grupo que tenía sede en Francia, pero en el que confluyeron artistas alemanes, la diáspora de algunos rusos, que también después de la revolución, cuando se endureció el régimen de la revolución soviética, emigraron, ¿no? Hay toda una diáspora, exilios, movimientos de artistas de Suiza que se van juntando y reencontrando en París. En este grupo también estaba Kurt Schwitters, un artista muy reconocido por sus ensamblados y por sus collages. Yo siempre pienso en Schwitters con esta obra Collage de 1932, que Del Prete realiza en esta corta estadía de más o menos de 5 años en Europa. Fíjense que en este collage aparece algo que no habíamos visto hasta ahora, que es justamente la conjunción de pintura y de elementos que no son pictóricos y que están pegados sobre esa superficie bidimensional, ¿sí? Reconocemos 3 claramente: una cajita de cerillas, una cajita de fósforos, desarmada, ¿no? Como si fuese en un gesto también cubista. Vemos los lados y vemos el fondo de la cajetilla, los fósforos, ¿sí? En distintos grupos, y también el piolín, ¿sí? Que cae así de manera azarosa, puede hacer pensar también en Duchamp, sobre un trabajo abstracto, de inspiración cubista, en el fondo. Un trabajo abstracto muy matérico, también se puede notar eso, ¿no? El espesor del óleo, la cantidad de materia,
y el rastro que el pincel, o bueno, los elementos que el artista usó para disponerlo, también se ve en la composición abstracta más orgánica, con más curvas de la derecha. Bueno, como decíamos, Del Prete nunca abandonó completamente la figuración y fue un artista muy desenfadado, podríamos decir, ¿no? Desprejuiciado, y Gente también. En tanto, se movieron con libertad y se apropiaron de distintos estilos y de distintas posibilidades expresivas que estaban disponibles desde fines del siglo XIX, ¿no? El impresionismo, el postimpresionismo, el cubismo, como vemos en esta cabeza, también el futurismo, esta cabeza cubo-futurista o futucubista, y también hicieron, fíjense, con 2 años de diferencia, no solo esta investigación sobre la cabeza en clave cubista, este desarmado del motivo en clave cubista, con una paleta muy restringida, asociada al primer cubismo, al cubismo analítico, y 2 años después, Tres formas blancas, una obra sin motivo, una obra completamente abstracta, geométrica, ¿sí? Regida por una geometría dura, más colorista, obviamente, que la anterior, en donde el título, además, es un título descriptivo en esta forma de postular la existencia de la obra como autónoma, que fue algo que también se discutió y se defendió en el lenguaje de la abstracción, ¿no? Obras que son autónomas del mundo, que no cuentan, que no tienen un tema, que no dan cuenta de nada que no sea más que la pintura misma. Esto con muchos matices es un motivo, digamos, es un elemento para pensar el desarrollo de la abstracción. Una obra muy vasta, y Del Prete en la década del 40, y eso ya nos lleva más a la semana que viene, va a ser un referente para los jóvenes artistas, ahí sí, otra generación, Tomás Maldonado, Carmelo Arbenquín, Yula Kosice, Lili Prati, que van a bueno, constituir un grupo, un núcleo que va a desarrollar localmente lo que llamaron ellos arte concreto, ¿no? Van a encontrar en Del Prete, así como lo hicieron en Torres García en Montevideo, como un antecedente, un padre, una especie de fundador de la abstracción, y se van a acercar a este artista para reconocerlo incluso como, bueno, como esa afiliación, ¿no? Como con la importancia de ese antecedente. Esta es una obra un poquito posterior. En los 50 Del Prete va a volver a Europa y va a tener en la década de los 50 ya un reconocimiento local que hasta este momento había sido más bien tímido. Bueno, en los 50, tanto en Europa como en Argentina, va a recibir premios, va a ser invitado a exposiciones, va a participar de bienales, y va a seguir desarrollando su obra, que hacia fines de los 50 va a ir desde esta abstracción de tipo geométrica a una abstracción más basada en la mancha, en la expresividad, en los chorreados. Probablemente vamos a ver alguna otra obra de Del Prete en el último de nuestros encuentros. Bueno, no me quiero extender mucho más, ya me estoy pasando de la hora que me había propuesto. Les invito a que vayan también al Malva, vayan al Museo de Moderno y vayan también al Malva, y las próximas semanas podemos hablar de seguramente todo lo que van a aprender mirando la obra de Yente y de Del Prete en ambas exposiciones. Yente o Yente era el sobrenombre familiar en Yiddish, que la familia le puso a esta artista de origen ruso, de familia rusa, que tiene una trayectoria interesantísima y muy independiente, incluso para la época, porque empezó a formarse en pintura, pero también hizo una carrera universitaria, estudió filosofía en la UBA, y luego se instaló por unos años en Santiago de Chile para estudiar ahí con pintores que, del mismo modo que los argentinos, habían hecho esa experiencia europea y habían estudiado con André Lotte y con distintos artistas, pintores de la escuela de París.
Yente tiene una producción, así como el Prete, muy prolífica, en distintos soportes, con distintos estilos, y también participando, digamos, de distinto tipo de visualidad o de objeto impreso, porque fue ilustradora. Busquen ilustraciones de Yente que son hermosas. Y en el año 35 conoce la obra de Del Prete, y en el 37 se convierten en pareja, y ella en el 37 abraza, podríamos decir, la abstracción o este tipo de trabajo, si bien vuelve en algunos periodos a la figuración, y se deshace de la obra que es como la obra que ella produce en Chile, la obra más asociada a su instancia formativa. Entonces, elementos cubistas, por supuesto, en estas composiciones. Fíjense que los títulos de la obra están denotando lo que vemos, un trabajo sobre la composición, el interés por la forma, por los colores, por las formas, los modos en los que formas y colores se asocian, y si bien se puede entender algún motivo que nos remite al universo de elementos del cubismo, son obras fuertemente abstractas. Teníamos acá unas experiencias más bien de una geometría más lineal o más dura, pero con poquitos años de diferencia, otro tipo de experimentación más orgánica, más curva, más dinámica, en donde estas formas esta composición curvilínea de las formas, estas formas de la izquierda están flotando en un espacio indeterminado, un poquito más determinado en la imagen del año 39. Y bueno, la obra de Yente, parte de la obra de Yente pertenece al Museo de Arte Moderno, porque el segundo director del museo, que fue Hugo Parpagnoli, hacia fines de los 60 decide la adquisición de obra, y le interesaba ir más allá o sea, ir a los antecedentes, ¿no? A quienes habían hecho cosas abstractas antes de la generación de los años 40, antes de las vanguardias concretas de las que vamos a hablar la semana próxima. Entonces, con ese interés adquiere para el museo, por ejemplo, estas tintas y témperas, una gran cantidad de tintas y témperas de Yente, y otras obras de esta artista, y en particular la adquisición más reciente es este tapiz del año 57. Ahí nos movemos también en el tiempo a una obra más cercana en el tiempo, que forma parte también de la exposición Vida Abstracta. Yo me quiero detener acá, no dije todo lo que quería, pero tampoco veo que hay gente que por ahí se está desconectando, y sería una pena. Podemos dejar con Yente y retomar algo en la semana próxima, sobre todo vinculado a algo que me interesa, sobre lo que me interesa ir más a fondo la semana próxima, que es esta preocupación por el interés por el rol de las mujeres en estos grupos, o bueno, estas experiencias de la renovación del lenguaje plástico en las primeras décadas del siglo XX en nuestro país. Así que sí, me voy a detener acá, Caro, y bueno, si quien tenga ganas de conversar, de hacer preguntas, será bienvenido, bienvenida. Voy a dejar las imágenes por si alguien quiere que yo muestre algo otra vez, pero podemos... Bárbaro. Me parece muy bien que dejemos a Yente y retomemos a Yente, que tiene club de fans. Así que sí, como dice Bere, si alguien quiere hacer alguna pregunta, el chat ya está habilitado, y si no, también pueden desmutearse y animarse a alzar la voz. También nos pueden comentar si vieron alguna de las exposiciones, ¿no? Si ya estuvieron en el Museo de Arte Moderno, si se acercaron a las salas gran sala de vida abstracta, si quizás fueron al Malva en este tiempito. Claro, y de paso ahí vamos a saber si hay gente que tiene la posibilidad de ir o no, porque, claro, por ejemplo, me llegó un mensaje directo de que alguien saludó desde Neuquén, y antes una chica había dicho que estaba desde Colombia, así que estamos internacionales. Sí.
Hola, yo Bueno, soy sí, buenas Viviana. tardes. Ah, Ahí sí. nos pusimos juntas. Yo Vamos soy de primero Santa con Fe. Viviana. Bueno, yo soy de Santa Fe y estoy justo en Buenos Aires, así que voy a ir mañana a los dos museos a ver las Wow. obras. Y me gustó, muy linda la charla, me gusta el seminario. Qué bueno. Así que muchas gracias, Bere. No, por favor, gracias a vos. Bueno, la semana próxima nos contás, podés hacer tus aportes ya más específicos. Hoy Genial. fui a ver la de Vincent, la obra. ¿La de Van Gogh? Sí. Ah, ok. Bueno, gracias Silvina, que escribe en el, gracias Sandra, Nati también, muchas gracias. Y Pau también, dice que vio la exposición de Yente hace 2 semanas, pero la va a ver de nuevo con nuevos lentes, qué bien. Sí, claro, Julia pregunta si hay otras mujeres artistas que se hayan destacado en la abstracción en la Argentina. Sí, el miércoles que viene vamos a ir a fondo sobre eso. Yente es como la referencia de este momento fundacional, en el marco de estas primeras experiencias, ¿no? En este grupo que hoy consideramos como de los antecedentes de la abstracción. La semana que viene vas a conocer ahí muchos más nombres, y si tenés oportunidad de ir al museo, bueno, también. Elsa, muchas gracias. ¿Alguien me escucha por 3er año consecutivo? ¡Qué ganas! Bueno, me alegro. Sí, yo. Bueno, gracias. De Berizo, cerca de La Plata. Yo estoy en La Plata. Ya Quisiera sé. hacer una consulta, perdón. Sí. María de Tigre, mira, Hola. hiciste una mención sobre Vitulo que venía de digamos, grupo social más bajo. Mi pregunta es, estas personas claramente venían de otro estatus social, imagino, tenían la posibilidad de estudio. ¿Tenían otro trabajo aparte de ser artistas o solamente vivían del arte? Bueno, en general, por ahí no voy a entrar en cada caso en particular porque tendría que revisar todas mis notas, pero pensemos en 2 cosas. Pensemos en muchos de estos viajes de los que yo hablé, que por ahí me salté de comentar eso, estaban solventados por el Estado nacional, por el Estado provincial, por el Congreso, o sea, becas otorgadas por dinero público, que eso era una práctica que ya la había empezado Sarmiento en la década del 70 del siglo XIX, ¿no? Como una preocupación también del Estado, un Estado moderno, formándose, que aspiraba a ser un Estado, bueno, de una sociedad civilizada, progresista, dinámica, en crecimiento, a la manera de los países europeos, también debía destinar parte de sus riquezas a la promoción del arte y de los artistas, ¿no? Entonces, bueno, esa es una fuente, una posibilidad. En algunos casos, los artistas tenían fortunas familiares o ayudas, ¿no? Pero bueno, parte de estas estadías europeas tenían que ver con ese costeo con dinero público, que eso también implicaba que fueran visitados por otros artistas que iban un poco a ver qué era lo que estaban haciendo en Europa, ¿no? Bueno, eso, a supervisar las estadías europeas. Después, todos estos artistas fueron en algún momento profesores, y eso yo no lo dije, pero podíamos dar toda esta clase hablando solamente de cómo fueron profesores. En las escuelas, Manuel Belgrano, las escuelas superiores de Bellas Artes de Buenos Aires, de La Plata, sus talleres particulares, asociaciones que algunos artistas, Spilimbergo y otros, en un momento crearon una asociación, un grupo que, bueno, que tenía, entre otros objetivos, dictar talleres. Bueno, nada, pienso en Berni también, en Rosario, pero esa es otra. Entonces, por lo menos pensemos en esos recursos, ¿no? Después yo hablaba de Yente, no sé cuánto puede haber eso influido en su manutención, pero bueno, trabajar como ilustradora para revistas, para editoriales, ¿no? Producir tapas de libros, ilustraciones de libros infantiles u otro tipo de libro, por ejemplo, ¿no? Eso sería... y después, bueno, con distinta suerte y en distintos tiempos la venta de obra, pero
Eso siempre es algo que se construye por ahí más con el tiempo, ¿no? Cuando el artista o la artista ya está consolidado o consolidada. Es parecido a como es en la actualidad, podríamos decir, ¿no? O sea, después, Sibelino tuvo un trabajo en el Estado también, no me acuerdo ahora, no sé, Ministerio de Agricultura, como te dijera, o sea, también no descartemos, tendríamos que revisar cada uno de los casos, pero estoy hablando como de lo más generalizado. Docencia, ayudas del Estado y también comercialización de la obra. Y en algunos casos otro tipo de puesto. Gracias. No, por nada. Bueno, gracias. Acá también Flavia agradece. Omar, me interesan las diferencias entre arte abstracto y cubismo. Bueno, yo no me voy a extender ahora en eso. Digamos, el cubismo no abandona el motivo, ¿sí? Aunque muchas obras cubistas tienden a la abstracción, podríamos decir que hay una tendencia a la abstracción, pero sigue habiendo un trabajo sobre el motivo porque a los cubistas les interesaba investigar la luz, el color, el movimiento, las visiones simultáneas, y esa investigación era posible a partir de el desarmado, la desarticulación, la fragmentación de un objeto arquitectónico, una cara, un retrato, una guitarra, ¿sí? En general hay posiciones de los estudiosos de la vanguardia que consideran al cubismo como un momento donde hay una crítica de la mímesis, una crítica de ese ilusionismo en la pintura, pero no se formula un sistema completamente nuevo, mientras que la abstracción lo que haría, despojándose de ese tipo de representación ilusionista, sí sería la instauración de un vocabulario, de una gramática, de un sistema nuevo, compuesto a partir de los elementos de lo estrictamente pictórico o de lo estrictamente escultórico, ¿no? La línea, el color, la mancha, la forma, la combinación, todo el universo posible de combinaciones entre eso. Bueno, gracias a ustedes, a todos los que saludan, muchas gracias. Bueno, espero que se hayan quedado entusiasmadas y entusiasmados para el miércoles, y vamos a seguir. Así es, nos vemos el miércoles que viene a las 18 horas. Seguramente en el transcurso de mañana estaré enviando el registro de la clase. Y bueno, me alegra ver que hay gente de muchos lugares, eso siempre está bueno. Así que les agradecemos, gracias Bere, y hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches, Chao, buenas cuídense. noches. Hasta el miércoles. Noches.